¿Qué tal? Qué gusto que sigamos este martes con nuestra serie siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy nuestra meditación número 26 corresponde al martes 3 de marzo. El tema de este día es Jesús expulsa a los vendedores del templo. Yo soy Rafael Pola. Me da mucho gusto que podamos juntos continuar nuestra lectura y meditación de los evangelios. El día de ayer revisamos una de las escenas importantes de los evangelios respecto a la boda a la que Jesús asistió en Caná de Galilea. Y claro que nuestra memoria respecto a esta historia tiene que ver con la transformación del agua en vino. No obstante, la mayoría de los eruditos coinciden en el hecho de que esta señal es mucho más profunda y significativa que el milagro en sí mismo. Recuerden que, de eso también hablaremos hoy, la palabra señal, especialmente en Juan, es de una gran importancia. De hecho, algunos especialistas dividen el Evangelio en dos grandes partes. La primera, lo que se llama el libro de las señales, en donde Juan se ocupa de 7 señales fundamentales que Jesús hizo y que revelan la naturaleza y la misión de Jesús. Y justamente ese es el significado de una señal. Apunta hacia la gloria, la manifestación de la gloria de Jesús. Lo importante, diríamos que claro, para los que fueron a la fiesta, lo importante era que hubo vino suficiente para toda la reunión. Pero para nosotros, más allá de eso, y del hecho mismo milagroso de transformación, es su significado de algo que viene y que Jesús ha traído completamente nuevo. El vino nuevo es la señal del reino que ha llegado irrumpiendo en el mundo judío para abrir la esperanza que el Señor había prometido ya por tanto tiempo con los profetas. Y hoy vamos a una segunda gran narrativa de Juan, Juan 2, 13 al 25, también de un significado muy profundo. No solamente es el hecho que vamos a leer ahora, sino lo que esto puede significar para la misión, la tarea y la persona de Jesús, que es nuestra serie, conocer a aquel a quien estamos siguiendo. ¿Quién es Jesús? Juan 2:13. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y las volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces, sus discípulos se acordaron lo que la profecía de la Escritura dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe.
la palabra señal. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir ese templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que habían dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Muy bien, este texto de Juan nos lleva a un tema central, fundamental, en el pensamiento judío de la época de Jesús. Un pensamiento que vino desarrollándose a partir de la época del Segundo Templo y que se constituyó en toda una teología basada en el templo. Así que la importancia de este lugar era fundamental en el tiempo de Jesús. No solamente era el centro de la actividad religiosa, era el eje político, económico y social de la nación. Esto es impensable hoy o inexplicable hoy en un mundo secularizado. En el tiempo de Jesús, la centralidad de la fe judía, de la religión, era central, fundamental en la vida de la nación. Ahí se concentraba el poder y la figura de los sumos sacerdotes era realmente una gran, de un gran peso político y religioso. En el aspecto espiritual, la gente consideraba el templo como el lugar físico donde la presencia de Dios habitaba en la tierra. Para los contemporáneos de Jesús, el templo era la garantía del pacto de Dios con Israel. Allí estaba como la firma de un pacto entre el pueblo y el Señor. Por eso aparece aquí un problema que Jesús enfrenta, pero para ellos no lo era. Ya se había normalizado la presencia de comerciantes en los atrios del templo, especialmente en la celebración de la Pascua, donde llegaban multitudes de muchos lugares de Israel para celebrar la fiesta de la Pascua. Así que había ahí todo lo que se requería para el sacrificio. Aunque popularmente se cree que Jesús atacó a los vendedores por ser ladrones, los académicos en realidad sugieren que aquí hay algo mucho más profundo de carácter de la revelación de Dios. El sistema de sacrificios, recuerden, los corderos, las palomas, que se presentaban para perdón de pecados o como ofrendas al Señor. El sistema de sacrificios, que incluía, decía yo, animales y el cambio de moneda para pagar el impuesto del templo, eran servicios que ya se consideraban parte del culto. El problema es que se había convertido en un verdadero negocio y motivo de usura, especialmente bajo el beneficio de los sumos sacerdotes. Así que Jesús aparece en esta escena con un profundo celo profético. Él actúa bajo la tradición del profeta Zacarías, capítulo 14, verso 21, que profetizaba que en el día del Señor, ese día final, no habría más mercaderes en la casa de Dios. La acción de Jesús, por ello, amados y amadas, es mucho más que una purificación del espacio físico y una purificación del ritual del sacrificio. En realidad, se trata de una señal profética de que el sistema de sacrificios antiguos está llegando a su fin.
terminará de manera irremediable con la destrucción del templo en el año más o menos 50 y tantos de la época del primer siglo, cuando el templo es destruido. Así que no hay más lugar para el sacrificio, pero desde el punto de vista de la revelación de Dios, por eso Jesús dice, la señal es que voy a reconstruir el templo en 3 días, y acota muy bien Juan, se refería a su propio cuerpo. Ya no hay templo físico, ahora es el cuerpo mismo de Jesús. Ya no hay el ritual del sacrificio, será, sin duda, el sacrificio de Jesús en la cruz. Se acaba el viejo pacto, es lo que está aquí en juego. Se termina el viejo pacto e inicia el nuevo pacto en Cristo. Decía yo que el concepto de señal es muy importante. En el Evangelio de Juan, los milagros no se les considera como prodigios. No se usa la palabra prodigio, sino se usa la palabra señal. No busca el asombro del espectador, sino revelar la presencia magnífica de Jesús, su poder, su divinidad, su santidad, la gloria de su nombre. Los judíos le pedían una señal, porque la religión judía, y Pablo lo señalará después en Romanos cuando dice, los judíos piden señales, los líderes judíos piden una prueba de la autoridad de Jesús para actuar como él actúa. La ironía es que la señal que Jesús les da tiene que ver con su propia muerte y con su resurrección. Pero es hasta el final del párrafo cuando llegamos a la clave de toda esta historia. Si ustedes recuerdan lo que hemos leído, dice el texto de Juan, que aunque como Jesús hizo más señales allí en Jerusalén, la gente comenzó a confiar en él, a creer en él. Pero Jesús, dice el Evangelio, no les creyó, porque él conoce el corazón humano. Fíjense qué conclusión tan profundamente seria. Jesús dice, el pueblo se mueve con una fe superficial. Ve algo y lo cree. Y el pasaje dice que muchos creyeron, pero Jesús, Juan 2, 23 y 24, no se fiaba de ellos. Algún especialista enfatiza que Juan distingue entre la fe en las señales, una fe basada en lo espectacular, que es insuficiente, y una fe que comprende el significado profundo de la señal y se compromete con la persona de Jesús. ¿No les parece absolutamente contemporánea esta narración del Evangelio cuando vivimos una época de fe tan superficial que está basada, fundamentada en prodigios o en señales, pero no en depositar la confianza en algo que parece difícil de comprender, la muerte en la cruz de el Mesías de Israel, el crucificado. Esa es la fe que salva, es la fe profunda, no la fe que se basa en lo que veo, en lo que escucho o en lo que me dicen, en algo que puede ser absolutamente espectacular. Pero Jesús es la señal que escandaliza, la señal que pone la disyuntiva de seguirlo o de rechazarlo. Y esto nos lleva a nuestra propia reflexión sobre esta historia, la calidad de nuestra fe. ¿En qué hemos basado nuestra fe? La importancia de la trama está en su desenlace. Dice la palabra, Jesús no se fiaba de la fe de ellos. Esto se lee muy rápido, pero si lo aplicamos a nuestra vida, es terrible. Jesús puede confiar en tu fe y en mi fe en Él. Una fe
profunda, comprometida, de aquel que, dejándolo todo, responde al llamado de Jesús. Pero no se queda ahí nuestra meditación de hoy. Lleguemos un minutito más a la lectura de Malaquías 3, 1 al 4, para que encuentren esa perfecta armonía entre la revelación del antiguo pacto y su cumplimiento en el nuevo pacto. Malaquías 3, 1 al 4 dice: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. La relación entre Juan 2, 13 al 25 y Malaquías 3, 1 al 4 es totalmente aceptada por los especialistas en la palabra. Ven en ella, en estos dos textos bíblicos, no solamente una coincidencia en cuanto al tema, sino una profunda conexión directa. Malaquías 3 es el texto de referencia que está en la mente de los contemporáneos de Jesús, cuando esperan la restauración de Israel. Y justamente esa llegada súbita del Señor al templo es lo que se materializa en Jesús. Ese fuego de fundición y jabón de lavador es el que Jesús instrumentaliza en el látigo que lleva en la mano. Para purificar a los hijos de Leví se trata del sacerdocio que será reemplazado, el viejo sacerdocio, por el nuevo sacerdocio en Cristo Jesús. Así que Malaquías 3:4 dice que tras la purificación, la ofrenda será grata al Señor como en los días pasados. Jesús no solo limpia el edificio, sino que anuncia su destrucción y reemplaza la ofrenda por su propio cuerpo, de acuerdo a Juan 2:19. Hasta aquí el día de hoy. Déjenme dejarles en su corazón y en su mente una frase de un gran erudito, C.H. Dodd, que tiene un gran libro sobre el Evangelio de Juan. Dice así: el templo de piedra, con su sistema de sacrificios, era solo una sombra. La realidad es el cuerpo de Cristo, destruido en la muerte y levantado en la vida eterna. Terminemos hoy acercando el texto a nuestra vida diaria y preguntarnos: ¿será que hemos permitido que tengamos también en nuestra vida mesas en el atrio de nuestro templo, donde hemos colocado intereses personales o ritos vacíos? Hemos dejado que cosas, objetos, rituales, personas, tradiciones vengan a ocupar un espacio en nuestro corazón que solamente debe estar reservado para aquel que es el Mesías de Israel, nuestro Señor y nuestro Salvador. No podemos terminar hoy sin preguntarnos: ¿estamos siguiendo de manera comprometida aquel en quien hemos creído? ¿Quién es aquel? Aquel en quien hemos creído, el Mesías de Israel, el fuego purificador, el nuevo sacerdote, aquel que habrá de sustituir al templo antiguo por el nuevo templo en su propio cuerpo.
Les envío un abrazo muy cariñoso y por aquí nos encontramos, si Dios nos presta vida, ya mañana, que será miércoles, media semana, gracias a Dios, porque nos presta la vida.